Ahora sí, vamos a las preguntas. Mi diagnóstico es que este paciente, por la variable edad y la comorbilidad, puede tener una neumonía por neumococo o hemófilos, influenza. Por la variable edad y por la comorbilidad. Me dan el cuadro clínico, me dicen que tiene fiebre, dolor preurítico y disnea. ¿Qué faltó? Faltó la tos. ¿Puede ser que el adulto mayor no tenga tos productiva? Claro. El adulto mayor va a tener tos seca. ¿Y por qué? Entonces, estamos frente a una neumonía típica. No es una neumonía típica. Es un comportamiento atípico de la neumonía, que no es lo mismo que decir que es una neumonía atípica. Decía que el adulto mayor puede no tener fiebre. ¿Por qué? ¿Porque todos los adultos mayores son inmunodeprimidos? No todos son inmunodeprimidos. Algunos, para que se produzca la fiebre, actúan interleuquinas como interleuquina 1, interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral. Entonces, ¿qué va a pasar con los pacientes que no tienen fiebre, adultos mayores? Que van a tener disfunción de los receptores de la interleuquina 1, 6 y factor de necrosis tumoral. Pero no es que tenga las defensas venidas a menos. Entonces, sigo leyendo y veo que tiene hipotensión arterial. Esto es criterio de sepsis severa. Ya hay disfunción a nivel del corazón. Y además tiene insuficiencia respiratoria. Seguramente estará con politiraje. Seguramente la frecuencia respiratoria será mayor de 30. Y seguramente tendrá cianosis. Y si yo le pido un AGA, la presión arterial de oxígeno será menor de 60 milímetros de mercurio. Todos esos datos ya los imaginamos. Entonces, voy a buscar la respuesta. O es neumococo o es hemófilos. Pero por lo que hemos conversado, ¿cuáles marcarían? Bueno, acá le ponen los dos. Acá está. La C, neumococo, y la E, hemófilos influenza. Entonces tengo dos. ¿Cuál marcaría? Marcaría Streptococcus pneumoniae. ¿Por qué? Porque lo que le dije, por la severidad. Claro, es un cuadro, una neumonía muy severa. El paciente está para cuidados intensivos. Pero ahí le ponen las dos para confundirlos. Hagamos diagnóstico diferencial. Descartemos los distractores. Legionella pneumófila. Por la edad puede ser, pero no tiene nada que ver con esplenectomía. O sea, no es mejor posibilidad que Streptococcus, que puede estar en relación a las dos variables, edad y comorbilidad. Legionella solamente está en relación a la edad. Y la otra cosa más de Legionella, a ver, ¿quién me puede decir? ¿La neumonía por Legionella no da cuadros severos? ¿Muy severos? No, sí lo da también. No, hasta ahí estamos bien. O sea, bien en correlación. Puede haber una neumonía muy severa por Legionella, sí, esos pacientes terminan en UCI. Entonces hasta ahí puede ser igual, pero no tiene nada que ver con esplenectomía. Klebsiella pneumoniae está en relación a comorbilidad, otro tipo de comorbilidad, diabetes, EPOC y alcoholismo. Pseudomonas está en relación a bronquiectasias y fibrosis quística. Después vamos a ver también en relación a pacientes que toman antibióticos de amplio espectro por más de 7 días. Entonces, cuando nosotros estamos en la visita y vemos por esta cuestión del CIS y pacientes que ya están en 10, 15 días con antibióticos, mucho cuidado, porque pueden hacernos una neumonía por pseudomonas. Los pacientes que usan corticoides también, dosis alta de corticoides, más de 15 miligramos de corticoide al día por más de una semana, tiene riesgo de desarrollar pseudomonas originosa, infección por pseudomonas. Hemófilos influenza, EPOC. Vamos con esta otra. Ya esta para que se luzca, que facilita. Y proponemos neumococo por lo que hemos dicho, por la edad. Pero por la edad puede ser o neumococo o micoplasma pneumoniae, hasta ahí tenemos acá. Pero cuando me dan la imagen radiológica, eso ya no va con micoplasma, porque sabes que micoplasma que produce un patrón intersticial basal, bilateral. Pero la radioplastia basal que hemos visto, por eso le dicen basal, en la parte inferior del pulmón, eso va con neumococo. Entonces ya no hay manera de que se confunda. Pero alguien me quiere complicar la vida y me dice, momentito, pero yo he leído en las partes chiquitas que están en los libros, en las letras chiquitas, he leído que micoplasma también puede dar patrón alveolar.
Ah, perfecto, Álvaro. Sí, pero solamente un 30%, pero no es necesariamente basal. Pero hay que saber eso. Micoplasma puede darme un patrón de condensación, claro, pero no es homogéneo ni es generalmente basal. Entonces, ¿cuál es el agente etiológico? Marcamos neumococo. Lo demás no tiene sentido porque es joven y la repacidad basal, Klebsiella, digamos que es otro tipo de patrón radiológico y necesita comorbilidad. Anaerobio necesita comorbilidad. Hemófilos influenza, que se da en gente mayor y en antecedente de EPOC. Ya, vamos ahora con Hemófilos influenza. Son los datos que necesitamos para poder resolver las preguntas y los casos clínicos que vienen después. Tienen del cuadro clínico, bueno, que empieza como un resfrío común, como un resfriado. La comorbilidad, a la cabeza está EPOC, ni hablar, EPOC. De las bacterias que hemos visto, ¿cuáles se asocian con EPOC? También neumococo, también Klebsiella pneumoniae, pero ¿cuál es la más frecuente? Moraxella catarrhalis también, pero ¿cuál es la más frecuente? Es hemófilos. En todo caso, ¿cuál le seguiría? Le seguiría Moraxella catarrhalis. Esta es pregunta de examen. No te ponen hemófilos, puede ser Moraxella catarrhalis. Pero también hay otras comorbilidades, vean, alcoholismo, esplenectomía, diabetes, infección por VIH-Sida y también linfoma de Hodgkin. Todo esto lo pueden memorizar utilizando las mnemotecnias. De ahí nos vamos a la microbiología, que vamos a observar que el Haemophilus influenza tiene una peculiaridad, que puede presentarse como coco. Este es un coco redondito pero de color rojo, es un coco gran negativo, y también como un bacilo que tiene a su alrededor pilis y fimbrias. Esa es la forma, coco bacilo. Si vemos en el gran, le pone un caso clínico, en el gran que estoy viendo, un coco bacilo gran negativo, hay que pensar en ¿qué? En Haemophilus influenza. Y nos vamos a las imágenes. En las imágenes también es interesante, lástima que no se vea muy bien la radiografía, vamos a ver un infiltrado alveolar, o sea, tipo algodonoso, infiltrado alveolar. Localizado o difuso, en este caso va a ser localizado, pero que tiene la apariencia de parches. Es como si tuviera acá acá un parche acá, otro parche acá, está distribuido en parches. Cuando ustedes vean un infiltrado alveolar, heterogéneo, localizado y en parches, inmediatamente plantean infección por Haemophilus influenza, infección pulmonar. Aquí, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo radiología clínica. Una vez un gastroenterólogo que se entrenó, hizo su especialidad en Londres, él contaba una anécdota de que a un compañero suyo peruano le dieron una radiografía y el peruano le dice: ah, doctor, esto es tuberculosis. No, acá esto es infección por Mycobacterium. Y le llamó la atención y lo castigaron porque decía: ¿cómo se te ocurre decir? ¿Acaso acá estás con un microscopio? ¿Cómo se te ocurre? Y lo castigaron al pobre. Pero eso ha sido ya muchos años. ¿Pero qué estaba haciendo el colega peruano? ¿Qué estaba haciendo? Estaba haciendo radiología clínica, que ahora la hacemos. O sea, lo castigaron por gusto. Así lo tratan a los innovadores, o por ser peruano. Acá hay otra cosita más, le doy un dato. Cuando hagamos infectología, cuando se haga infectología, si ustedes ven una radiografía y ven un infiltrado alveolar heterogéneo, pero en todo el campo pulmonar, o sea, masivo, eso puede estar una causa, infección diseminada por estreptococo, por el estrongiloides. Diseminación masiva de estrongiloides puede dar infiltrado alveolar en parches, pero difuso. ¿Qué vamos a ver en la tinción gran? Acá estamos viendo también bacterias que tienen forma redonda. Para diferencia del neumococo, ya no son de color violeta, sino son de color rojo o rosado. Entonces es un coco gran negativo. Pero como les he dicho, también puede tener la forma de bacilo. Entonces se habla de coco bacilo. ¿Qué más podemos hablar? Es un coco bacilo gran negativo, es inmóvil, no es porulado y es pelomórfico, puede adaptar formas diferentes.
es anaerobio facultativo y alrededor es... ¿Para qué sirven estos pilis y fimbrias? Es que cuando esté acá en la garganta pueda adherirse a la mucosa orofaríngea y ya nadie saca a esa bacteria. ¿Qué significa anaerobio facultativo? Significa que esta bacteria puede producir gas. Puede producir gas porque puede fermentar la glucosa. Eso es un anaerobio facultativo porque puede producir gas al fermentar la glucosa. ¿Cuál de los hemófilos es el más severo? El que va a producir no solamente NAC, sino meningoencefalitis o artritis, son los encapsulados. Los encapsulados son los más severos, a diferencia de los no capsulados, que producen con más frecuencia cuadros de bronquitis. Ojo, ustedes saben que la bronquitis crónica, uno de los agentes infecciosos más frecuentes es el hemófilos, pero son los no encapsulados. Vamos a esta pregunta: ¿qué germen causa complicaciones infecciosas con más frecuencia en el EPOC? Pregunta típica. Entonces ya sabemos cuál es: hemófilos. Pero vamos siempre descartando los distractores. Pseudomonas no, porque Pseudomonas se asocia a bronquiectasias, fibrosis quística, terapia con antibióticos prolongada, terapia con corticoides prolongada. No es. Streptococcus pneumoniae. Hemos visto infección por VIH, SIDA, en pacientes esplenectomizados, en pacientes post-infección por influenza. También en infecciones cardíacas crónicas, pulmonares crónicas, en alcoholismo. En enfermedades hematológicas, anemia falciforme. Linfoma, los linfomas también. Todo eso, neumococo. Klebsiella pneumoniae. ¿Qué dijimos? Diabetes mellitus, EPOC, alcoholismo crónico. Moraxella, diabetes mellitus y EPOC. Vamos ahora con Klebsiella. Tercer agente, ya es el tercer agente, Klebsiella pneumoniae. También hay un dato clínico cuando le dicen que el paciente tiene esputo en jarabe de grosella, así le ponen, o también le pueden poner un esputo de color rojizo y gelatinoso. Jarabe de grosella. Grosella tiene apariencia de una uva y cuando se prepara el trago adquiere ese color rojizo. La comorbilidad hemos visto EPOC, alcoholismo y diabetes mellitus. En la microbiología son bacilos gram negativos de color rojo y que tienen forma de ¿qué? De bastones. Así lo voy a ver en el gram. Esto es lo más importante, muy interesante esto de la Klebsiella, el patrón radiológico. Ya estamos viendo, ¿no? Neumococo es la conciliación clásica en la base pulmonar. Hemófilos influenza, infiltrado alveolar localizado en parches. Ahora, Klebsiella pneumoniae. ¿Qué estamos viendo? Primero la localización. A Klebsiella le gusta mucho el lóbulo superior derecho. Ese es su hábitat, lóbulo superior derecho. No se sabe por qué, pero le encanta el lóbulo superior derecho. Primer detalle. Segundo detalle, se le llama neumonía pesada. ¿Por qué? Esta no es exactamente, no está acá el signo, pero vamos a ver, ¿qué estamos viendo acá? Una radiopacidad homogénea. ¿Tiene broncograma aéreo? Sí tiene, pero ¿podría no tener broncograma aéreo? Podría no tener broncograma aéreo. ¿Por qué? Porque le produce mucho exudado, demasiado exudado. Creo que el único que le hace la competencia en producir exudado es Staphylococcus aureus. Por eso una infiltrado alveolar por Staphylococcus aureus puede también no encontrarse broncograma aéreo. Bueno, ese detalle, produce mucho exudado, va a empujar la cisura hacia abajo. Eso se denomina el signo de la comba, la cisura hacia abajo. O sea, una condensación muy pesada porque empuja la cisura hacia abajo, es por eso que se le llama neumonía pesada. En los casos clínicos le van a poner de diferente manera, vamos a ver después, pero acuérdense, neumonía pesada, lóbulo superior derecho es de Klebsiella pneumoniae. Vamos a las preguntas. Esta pregunta sí es para conversarla. Tos con palpitación mucopurulenta, fiebre con escalofríos, fiebre alta con escalofríos, dolor torácico pleurítico y disnea. Acá simplemente están colocando fiebre y dolor pleurítico y se acabó.
Cuando dice punta de costado, que no es cierto, ese punta de costado lo vamos a ver. Se acabó. Esta es una, te está diciendo que tiene neumonía y es alcohólico. Vamos a resolver de acuerdo a las alternativas. Pero ya según el enunciado, vean cómo. Yo les sugiero por eso, cuando ustedes estén frente a un caso clínico, ya de entrada, de la primera palabra, de la primera línea, ya vayan haciendo su diagnóstico, su presunción diagnóstica y diagnóstico diferencial también. Entonces acá, alcohólico plantea una serie de bacterias. Una serie de bacterias. El cuadro clínico es de una neumonía adquirida en la comunidad. Pero la radiología me dice dos cosas. Una condensación alveolar lobar. Ojo, no me dicen lóbulo superior derecho, que sería ya muy fácil, ¿no? Me dicen lobar nada más, con aumento de volumen. Eso significa neumonía pesada. Y la única neumonía pesada es de Klebsiella, no hay otra, de Klebsiella. Y hay algo más. Klebsiella puede producir lesiones cavitarias, sí. Necrotizante. Ya. Entonces, la respuesta es Klebsiella, pero vamos a ir hacia las otras alternativas. Vamos a descartando. ¿Qué dijimos? Neumococo. ¿Por qué no es neumococo? Por el patrón radiológico, y que neumococo no produce lesiones cavitarias. Yo le voy a hacer una pregunta que no está en las diapositivas. Le voy a mencionar 3 bacterias y ustedes me van a decir cuál es la que produce o podría producir lesiones cavitarias, pero infrecuentemente. 1, neumococo. 2, Moraxella catarrhalis. Y 3, Legionella. ¿Cuál? A veces podría producir lesiones cavitarias. ¿Neumococo? Nunca. Moraxella, te dije, la que produce los cuadros más leves. Entonces, ojo, Legionella también podría producir lesiones cavitarias, pero es infrecuente. Entonces dijimos que podría ser neumococo, no produce lesiones cavitarias, descartado. Estafilococo aureus, es alcohólico, va, pero este no es el patrón radiológico. Luego vamos a ver en Estafilococo aureus se produce un infiltrado alveolar con abundancia de exudado que generalmente no se ve bronquial aéreo y se presentan unas lesiones llamadas neumatoceles, son quistes aéreos que después lo vamos a ver. Entonces tampoco es Estafilococo aureus. Anaerobios, ¿qué me dice? ¿Por qué no anaerobios? Porque anaerobios hablaríamos de una macroaspiración. ¿Por qué? Porque el paciente no ha perdido el conocimiento. Entonces, si no hay pérdida de conocimiento, no hay posibilidad de macroaspiración. Pero alguien me podría replicar. Dice, no, un momento. Infección por anaerobios no es solamente por macroaspiración. Y tendría razón. Infección por anaerobios también puede ser por microaspiración. ¿Hay anaerobios normalmente en la orofaringe? Claro. Y por eso, ¿qué es lo peor que le puede pasar? Que te muerda una chica, es lo peor. No hay peor acontecimiento que la mordedura humana, porque fácilmente llega a la fasciitis necrotizante. Hay anaerobios. ¿Cuál es el anaerobio? Es el pectoestreptococo. Sí, puede haber también infección por anaerobios, pero en ese caso se habla de una boca séptica. No hay por un lado, no tenemos el dato de boca séptica, por un lado, y por otro lado, ¿cuál es el patrón radiológico de infección por anaerobios? Además de que es necrotizante, va a formar un absceso pulmonar. Entonces tampoco anaerobios. Entonces finalmente nos quedamos con Klebsiella. Mycobacterium tuberculoso, la localización es diferente, es en los ápices. Legionella es infrecuente que produzca lesiones cavitarias. Neumococo. Y la Brahmanella catarrhalis tampoco va a producir lesiones cavitarias. Vamos a ver Estafilococo aureus. Tenemos en la comorbilidad. La comorbilidad más frecuente es adicción a drogas parenterales. Adicto a drogas parenterales se asocia con más frecuencia neumonía por Estafilococo aureus. Si a ustedes les preguntaran en cardiología, cuando hagan con el doctor Moreno endocarditis bacteriana, y les preguntaran, un adicto a drogas parenterales, ¿cuál es la válvula
que se afecta con más frecuencia? Ustedes contestarían, la válvula tricúspide, muy bien. Acá tienen otra comorbilidad, diabetes mellitus, inmunodepresión e influenza. En antes también vimos cuál es la bacteria que se asociaba con más frecuencia a cuadros de influenza. Son dos, neumococo y estafilococo aureus. Con más frecuencia, ¿cuál es? Neumococo. En segundo lugar, estafilococo aureus. Enfermedades que producen inmunodepresión, diabetes, enfermedad de tejido conectivo, cirrosis, etcétera, etcétera. Vamos a las imágenes. Eso también es interesante. Este paciente de esta radiografía debe haber sido atendido en UCI, no queda otra posibilidad. ¿Por qué? Porque estamos viendo acá nódulos, múltiples nódulos pulmonares diseminados en ambos campos pulmonares. ¿Qué tamaño de la lesión se considera como nódulo? Micronódulo es de 6 a 9 milímetros, es micronódulo. Hasta 3, según una bibliografía, y hasta 5 centímetros de diámetro, ya es nódulo. Después de eso ya es masa. Acá estamos viendo lesiones que están entre 3 y 5 centímetros, son nódulos. Si ustedes no conocen, ustedes no saben que esta clase es de neumonía, ¿no? Ustedes no saben que esta clase es de neumología, y les plantean les ponen esa radiografía y le dicen, a ver, dame 3 causas de estas causas de múltiples nódulos diseminados en ambos campos pulmonares. ¿Qué dirían? Yo les ayudo con una. Infección por estafilococo aureus por diseminación hematógena. Por diseminación hematógena. Otra, ¿cuál sería? Que ha estado en la selva. Infección por hongos. Otra, una vasculitis. Wegener, claro. Y nódulos cavitados incluso. Muy bien. Pero en este caso estamos viendo por infección por estafilococo aureus por diseminación hematógena. Eso podría ser pregunta de examen también. Le ponen, tiene nódulos múltiples. ¿Cuál es la vía de infección? Es diseminación hematógena. Esta es una bonita pregunta. Ya, entonces, en este caso, estamos viendo, de acuerdo a la edad, tenía yo 2 posibilidades diferentes. Neumococo o Haemophilus influenza. Pero ya después veo que es un cuadro de neumonía adquirida en la comunidad, pero me dan un punto de partida de la infección, que en este caso es una infección que ha partido de la piel. Y saben que en la piel normalmente hay 2 bacterias, uno es el Staphylococcus pyogenes y el otro es el Staphylococcus aureus. En este caso vamos a plantear infección por Staphylococcus aureus porque se complica con artritis séptica y luego ya con el cuadro neumónico. Pero si quedaba todavía alguna duda, vemos el patrón radiológico. Múltiples nódulos pulmonares, es decir que la diseminación ha sido hematógena, claro, como debe ser, y neumatoceles, los quistes aéreos. Es más, podrían hasta ponerle en el cuadro clínico que es una neumonía que se complica con neumotórax. ¿Qué neumonía se complica con neumotórax? ¿A partir de qué? De los neumatoceles. Entonces si le ponen neumonía complicada con neumotórax, ¿cuál está a favor de qué? De Staphylococcus aureus, porque forman neumatoceles, quistes aéreos que se pueden romper y dar el neumotórax. Entonces, en este caso la respuesta es Staphylococcus aureus. El Pectoestreptococcus magnus, en este caso sería por microaspiración, pero el infiltrado radiológico iría para neumonía necrotizante o para absceso pulmonar. El Piógenes no va. Pseudomonas aeruginosa. ¿Por qué no Pseudomonas? Porque Pseudomonas tiene otras comorbilidades, bronquiectasias, fibrosis quística, porque Pseudomonas da otro tipo de patrón radiológico. Y el Mycobacterium, bueno, no entra acá. Vamos a Mycoplasma pneumoniae. Pero antes quisiera hacer una pregunta. Hablando de infiltrados radiológicos, ¿has escuchado de la neumonía redonda? O sea, es una presentación caprichosa del infiltrado alveolar que semeja una masa. Una masa. O sea, nos engaña, pues nosotros pensamos en un tumor sólido,
pero es una condensación. Te doy dos agentes etiológicos: neumococo o estafilococo aureus. Neumonía redonda es de neumococo. Una pregunta más. Al revés. Es un cáncer pulmonar que debuta como o que se presenta en la placa radiológica como una condensación. Es al revés. En antes es una condensación que parecía una masa. En este caso es una masa que parece una condensación. El bronquio alveolar o el tumor carcinoide. Bronquio alveolar. Sigamos, Mycoplasma pneumoniae. Acá estamos hablando ya de neumonía adquirida en la comunidad, pero atípica. En líneas generales, ¿cuándo podríamos decir que es una neumonía atípica? Cuando predominan síntomas respiratorios altos, cuando la tos es seca, cuando puede haber no hay fiebre, esa es la neumonía atípica. ¿Cuál es la causa de neumonía atípica que produce fiebre alta? Es la viral. En cambio, por Mycoplasma pneumoniae, por Legionella, puede no haber fiebre, pero en la viral sí hay fiebre alta. Acá le voy a dar unos síntomas dentro de este contexto de tos seca, febrícula, síntomas respiratorios altos. Le voy a dar unos síntomas claves para sospechar en Mycoplasma pneumoniae. ¿Cuál es? Que está ronquito, tiene disfonía, que dice que le duele el oído, otalgia, y le aparece un rash, disnea, otalgia y rash. Entonces un paciente que tiene ese cuadro clínico de neumonía típica y súmale disfonía, otalgia y rash, y es joven, ni hablar, Mycoplasma pneumoniae. Y se presentan epidemias, el grupo de riesgo son en escuelas o internados o cuarteles. El infiltrado intersticial basal es tipo red de pescar, infiltrado reticular simple, delgado. Es tipo red de pescar. Está asociado a enfermedades como anemia falciforme y en los jóvenes. Miremos esta pregunta. Mujer de 20 años con neumonía adquirida en la comunidad, ya nos dicen el diagnóstico y nos dan la comorbilidad, anemia falciforme. He mencionado dos bacterias que se asocian a anemia falciforme. En antes, Mycoplasma pneumoniae. Hace un rato, ¿cuál fue? Neumococo. Entonces son dos bacterias y están acá las dos. Acá está Mycoplasma y acá está neumococo. O puede ser la C o puede ser la D. Pero sigamos leyendo el enunciado, nos va a facilitar la cosa. Hablan de que está vacunado contra el neumococo. Listo, neumococo ya no es. Y también contra hemófilos. Pero lo que interesa acá es el neumococo. ¿Cuál es el germen más probable? Ya quedó sin competencia, es Mycoplasma pneumoniae. Este de acá es interesante. Es también un joven, por la edad debe tener una infección por neumococo o por Mycoplasma pneumoniae. De hace 2 semanas, una neumonía pero de 2 semanas, es para pensar ya en otras posibilidades diagnósticas. Neumonía de 2 semanas. Tiene aparentemente una infección respiratoria alta, cefalea, tos seca, fiebre y compromiso del estado general. ¿Qué hacemos cuando a ustedes le llega a la consulta un paciente que le dice: doctor, estoy con fiebre, con tos, estoy ronco y ya está más de 1 semana y tiene malestar general? ¿Qué hacen? ¿Qué examen le piden? Una radiografía de tórax, sospechando en ¿qué? En tuberculosis. Pero también no hay que olvidarnos de sospechar en neumonía atípica. ¿Por qué? Porque los síntomas son respiratorios altos. Hay que pedir radiografía buscando ¿qué? Infiltrado intersticial basal bilateral. ¿Eso qué nos está diciendo? Que es una neumonía por Mycoplasma pneumoniae, por la edad. Porque si fuera adulto mayor sería Legionella. Entonces no hay que olvidarse. ¿Cuándo sospechar en infección por Mycoplasma pneumoniae? En las faringitis que se están prolongando demasiado, que están durando ya más de 1 semana. Esa es una característica de Mycoplasma pneumoniae, produce infecciones prolongadas. ¿Serán severas? No, no son severas. Menos mal. La neumonía, esta está fresquecita, del año pasado.
fresquecita, el examen que les interesa. La neumonía típica primaria tiene como agente causal frecuente, es la respuesta Mycoplasma pneumoniae. Entonces acá estamos utilizando criterios de frecuencia. ¿Cuál es la causa más frecuente de neumonía atípica? Es Mycoplasma pneumoniae. ¿Cuál le sigue? Clamidia pneumoniae. Y esto se da en personas jóvenes o niños mayores de 5 años.